que yo no supe decirle que además tengo una haciendo de gestión, pues ahí qué bueno. Yo dejé una tarjeta así estamos. Le sirvió para liderar un equipo, pero desde que dejó el fútbol para ser una persona deliciosa, no siempre con buen humor, pero simpaticísimo. Te hacía reír cuando estaba simpático y te hacía reír cuando estaba enfadado. Condición de futbolista. Yo lo conocí más como personaje y era delicioso. Era un tipo que decía siempre cosas que convenía anotar, porque todo lo que decía o tenía gracia o era interesante o era lo suficientemente picante como para dejarte pensando. Es verdad que hay una versión de Alfredo no apta para menores, ¿no? Yo hace poco tiempo, estando en Santiago de Compostela, me encontré con un aficionado al Barcelona, pero de un fanatismo como yo vi pocas veces, ¿no? Atendía con el restaurante con la camiseta del Barcelona, cada vez que traía un plato me hacía algún comentario hasta agresivo, y ya cuando terminé de comer, le pregunté por qué era del Barcelona hasta ese punto, ¿no? Y me dijo, porque a los 8 años le pedí un autógrafo a Alfredo Di Stéfano, ¿no? O sea que Alfredo tenía un carácter volcánico que lógicamente le sirvió para ser muy competitivo jugando al fútbol, pero que también tenía algún rasgo que debe haber sido difícil de gestionar en su momento. No fue bendecido por todos los adelantos tecnológicos, de manera que las imágenes que hemos visto ahora ya las hemos visto 100 veces, a pesar de que metió más de 500 goles, siempre estamos ante las mismas 10 jugadas que no nos permiten hacernos la idea de la influencia tremenda que tuvo en el juego. Fabricó 2 carreras, una en Sudamérica y otra en Europa, las 2 con una medida de aproximadamente 10 años y en los 2 sitios igual de descollante, aunque en Europa ha sido siempre mucho más reconocido que en Sudamérica, incluso que en Argentina, en donde si uno le pregunta a cualquier aficionado por cualquiera de los 10 mejores jugadores de todas las épocas, quizás no se le ocurra dar el nombre de Alfredo Di Stéfano. Un personaje de una memoria descomunal, muy inteligente, de un pensamiento muy moderno, que siempre te sorprendía. Recuerdo que un día, estando juntos, me dice, ¿y los homosexuales que se quieren casar ahora? Y yo le digo, ¿y a usted qué le importa? Que la gente haga lo que quiera, ¿que a usted qué le importa que se quieran casar? No, si a mí eso no me importa, pero que se quieran casar en estos momentos, que no se casen, viejo. Pero siempre me adelantaba, siempre iba un paso un poquito más allá, estaba muy informado sobre todas las cosas y era francamente una personalidad superior que la llevó a la cancha y la llevó a su vida. Y en los 2 sitios resultó igual de interesante, ¿no? Santi, es verdad que hubo un antes y después en el Madrid, incluso en el fútbol, con Alfredo. Yo creo que Alfredo Di Stéfano es el primer futbolista que cambia no la trayectoria de un equipo. Ha habido Cruyff, lo hizo con el Ajax, e incluso se puede hablar de Cruyff y de Beckenbauer como fundadores del Bayern y del Ajax. Pero yo sí creo que es el primer futbolista que transforma radicalmente la historia de un club, el primero. Pelé fue Pelé, ganó mucho con Brasil, fue considerado el mejor jugador del mundo, pero el Santos fue el Santos y ahí se ha quedado. No se ha modificado la idea que tenemos del Santos ahora, la de los años 60. Yo creo que lo que hizo Di Stéfano fue verdaderamente monumental porque sacó al Real Madrid en combinación con Bernabéu, quizá porque Bernabéu comprendió el signo de los tiempos, sabía que el fútbol tenía un carácter universal y esa universalidad comenzó a practicarse, a verse en Europa a través de la Copa Europa, y lo entendió desde España, que era el país del aislamiento.
Pero para que esa idea de Bernabéu, que verdaderamente fue brillante, fue el primero, yo diría, en Europa que captó la importancia que iba a tener la Copa de Europa, necesitaba un líder en el campo, y ese líder en el campo fue Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano transformó a un club, yo no diría que discreto, era una gran institución en España, evidentemente el Real Madrid, pero no había ganado una liga desde la República, y no había conquistado ninguna liga desde el final de la Guerra Civil, y en el año 54 un jugador que llega con 26, 27 años convierte al Madrid en el equipo hegemónico de España y de Europa durante al menos 10 años, cosa que aprovecha el Real Madrid y Bernabéu de forma adecuada y transfiere esa fortaleza que le da el Madrid de las 5 copas a su historia, cuando se le nombra el mejor club del siglo XXI, cuando se habla del Madrid actual, cuando vemos al Madrid colocado como... Del siglo XXI todavía del no. siglo XX. Pero bueno, todo se andará si Florentino sigue de presidente en el siglo XXII, que puede ser también. Y la cuestión es que yo creo que el Madrid lo que ha hecho ha sido aprovechar perfectamente todo lo que Alfredo Di Stéfano construyó en ese periodo mágico de 7, 8, 9 años. Futbolista total en todos los aspectos, futbolista total en el campo y futbolista total en su influencia en lo que es el fútbol moderno, no tanto en el juego, sino en la comprensión del fútbol como un fenómeno universal. Del campo, de tener la personalidad o sentirse con derecho a invadir todas las posiciones del campo. Yo creo que esa influencia la recogió Un legado tan fuerte que todavía hay muerto ya Di Stéfano, seguimos hablando de Di Stéfano y el Madrid en ese sentido irá adelante. Yo creo que a través de 16, 17 años estaba atento al fútbol. Todos ellos hablaban menos de Pelé que de Di Stéfano. El ídolo de todos ellos era ídolo de jugadores. Probablemente Pelé haya sido el artista para los periodistas, el futbolista para periodistas. Puede que hasta, no sé si para la gente, pero para el profesional, Di Stéfano ha sido siempre el mejor. Había países clásicos, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, en donde uno llegaba con Alfredo Di Stéfano, ya mayor, con su bastón, porque siempre pareció una especie de príncipe, ¿no? Siempre daba la sensación de liderazgo aún sin abrir la boca, ¿no? Y era como viajar con un prócer, sobre todo para la gente de una determinada edad, veían a Di Stéfano y parecía que estaban ante una aparición, estaban ante un mito, ante una leyenda, y era increíble el efecto que provocaba ese personaje cada vez que salía de España, ¿no? Es verdad, yo que cuando, las veces que estuve con él, es verdad que parecía que tenía una aureola donde estuviera, o bien fuera comiendo, hasta los camareros, no los de su restaurante preferido, que es lógico, porque va allí, sino de cualquier otro, le trataban con una cierta veneración. Quizás, bueno, acuerdo una vez cuando vino Eusebio, que le pregunté, oye, ¿entre qué futbolistas el mejor del mundo para ti? Te digo unos nombres, y dijo, no me digas ningún nombre, es Di Stéfano. Y el siguiente está a mucha distancia, y se enfadaba si alguien le discutía esa opción. Él fue el primero que, o sea, el mito de la camiseta del Madrid, del escudo del Madrid, fue también Di Yo creo Stéfano. que sí, porque en el Madrid hubo muy buenos jugadores antes de la guerra. Estuvo Ricardo Zamora, que es uno de los grandes mitos del fútbol español. Han jugado Luis Regueiro, por ejemplo, jugadores extraordinarios. Pero es Di Stéfano el que se eleva sobre todo, porque además tiene un papel fundamental en la transformación de ese club en tan solo 5 años. No se conoce un caso parecido de una transformación de un club bueno, pero en condiciones de igualdad con el Barça, con el Sevilla, con el Athletic Bilbao, con el Atlético de Madrid, con menos títulos incluso que todos estos equipos, y que en el periodo que va de 1956 a 1960 convierte ese club, un buen club español
buen club cualquiera, lo convierte en el gran referente mundial. Y el referente es ese club a través del jugador que lo lideraba, que era el jugador total, como ha dicho Alfredo, era el jugador que ganaba los partidos, que construía el juego, que era el líder del equipo, que iba a la batalla, a todas las batallas, como si no fuera cual fuera la batalla, como si fuera el general del equipo. Y claro, eso se generó una mística en torno al Madrid que el Madrid ha aprovechado bien y que todo el mundo reconoce, tú lo has contado, cuando vas en cualquier país de Europa, el Madrid produce esa sensación casi sagrada y lo produce más que nadie lo ha producido Di Stéfano, eso es así. Sí, yo creo que hay uno de los rasgos que más caracterizan al Madrid, que es la entrega de sus jugadores, que Alfredo lo representa mejor que nadie. Y de hecho, cuando era dirigente, entre comillas, o entrenador, él se enfadaba mucho cuando veía a un jugador. O sea, era lo único que no soportaba, no podía soportar un error, podía soportar un fallo. Yo vi fútbol mucho tiempo al lado suyo y él pretendía intervenir en el juego con el discurso, o sea, hablaba con los jugadores, ¿no? Y hubo un partido en donde un jugador del Real Madrid participaba muy poco y para su gusto era demasiado amable. El clásico jugador que pega una patada y luego le va a dar la mano al adversario. Eso también son valores, ¿no? Son valores, sí, bueno. Pero él decía, ya está dándole tarjeta de visita al enemigo, ¿no? Siempre tenía una frase que se ajustaba muy bien al momento, ¿no? Y bueno, la cuestión es que se enfadó con este jugador y empezó a gritarle sin ninguna posibilidad de que este jugador lo oyera: mostrate, porque él seguía hablando en argentino cuando se refería al fútbol, ¿no? Mostrate, no te escondás, bueno, le decía de todo, ¿no? Y de pronto la memoria le trajo un recuerdo que a mí se me representa siempre como la idea básica de lo que es eso que llamamos vergüenza deportiva, ¿no? Me dijo, cuando yo jugaba y estaba 5 minutos sin tocar la pelota, miraba para arriba y me preguntaba, ¿qué estará pensando esta gente de mí, ¿no? O sea, que tenía un sentimiento de culpa porque no le estaba devolviendo con esfuerzo a la gente la entrada que habían pagado, ¿no? Y es muy raro encontrar ese rasgo en una figura tan extraordinaria. Generalmente los grandes jugadores parece que están por encima incluso de los aficionados, pero Alfredo no. Alfredo tenía un sentido del deber muy, muy desarrollado y eso creo que quedó por lo menos en el aficionado del Real Madrid, que es capaz de perdonar un mal día, pero es incapaz de perdonar la falta de entrega, ¿no? Hay una cosa que quiero decir con respecto a Di Stéfano. Hizo a mucha gente madridista en España y en el mundo. Y alguno del Barcelona, como a este. Pero lo que es verdad es que hizo, a un camarero lo hizo de también Barcelona. es verdad que hizo mucho antimadridista por su carácter. En Bilbao, en San Sebastián, hay una anécdota tremenda, un conflicto terrible que tuvo con un periodista de San Sebastián, donde casi llegan a las manos. Hubo aquello después de un partido y en solidaridad con aquel periodista, en la Gaceta del Norte de Bilbao, que era el periódico más leído del norte de España, durante 1 año y medio o 2, se negó a citar a Di Stéfano en la alineación del Madrid. Cuando escribía la alineación, yo qué sé, fulanito, Copa, el otro, no sé qué, y el 9 de siempre. Eso era. Quiero decir que no era alguien que no dejaba indiferente a nadie, porque tenía un carácter abrasivo, porque vuelvo a decir, y cuando iba a jugar a fútbol, iba a jugar algo más que a fútbol, era un campo de batalla para él y tenía que conquistarlo. Eso era así, y lo hacía por lo civil o por lo criminal. No era el más amable ni de los compañeros, ni el más amable de los enemigos, y de la misma manera que generaba admiración entre los espectadores, también generaba rechazo en los hinchas del equipo contrario, porque era todo un personaje en el campo de fútbol. Y gran parte del antimadridismo viene de aquella época, yo creo, ¿eh? No, sucio no fue nunca. En todo caso, hablaba más de la cuenta. Siempre tenía, insisto, definiciones que a mí me causaban mucha risa. Decía que cuando iba a San Sebastián se jugaba con
balones con las costuras esas muy grandes que absorbían mucha agua y que al final la pelota pesaba 3 kilos y que había un defensa que despejaba de puntera y hacia arriba y le llamaba quitaboina porque dice que la pelota iba en la grada así y que iba quitándole la boina a los vascos y que hablando de San Sebastián, él adoraba a San Sebastián y los partidos del Real Madrid en Atocha eran verdaderas batallas campales, pero adoraba a San Sebastián porque él tenía no sé si era una abuela o bisabuela vasca del País Vasco francés y le gustaba la ciudad. Él no era un hombre que le gustara mucho el calor y tenía otra cosa, tenía el hipódromo de Lasarte y todos los veranos iba a San Sebastián porque le fascinaban las carreras de caballos, hasta el punto de que fue nombrado ciudadano de honor de San Sebastián, el tambor de oro de San Sebastián. A mí de Di Stéfano, curiosamente, hay una cosa y esto te lo quiero preguntar a ti, Jorge, es la argentinidad de Di Stéfano. Yo creo que él nunca rompió amarras con Argentina, es más, a medida que se hacía mayor, yo creo que la nostalgia argentina de Di Stéfano era mayor. Yo lo entiendo así porque, de la misma manera que él se iba haciendo mayor, cada vez le entendía menos lo que decía, pero no porque se expresara mal, que se expresara de maravilla, sino porque cada vez era más argentino, más bonaerense hablando, cada vez utilizaba más el lunfardo, y era como una especie de nostalgia o permanecer todavía en aquel mundo que él conoció de joven en Buenos Aires y que le hacía al final ser verdaderamente argentino. Sí, era muy argentino y es curioso porque él se fue de Argentina muy joven. Digamos que una huelga lo llevó a Colombia, en donde había una liga pirata en ese momento, que estaba excepcional. Seguramente es todavía el primer caso, no sé si hay algún caso más. Pero efectivamente era muy argentino y como tenía una memoria tan privilegiada, te sacaba por ahí términos que estaban en desuso, que se utilizaban a principios del siglo XX, pero que cuando él los volvía a utilizar ya no existían, ¿no? Yo recuerdo que un día estábamos en el palco del Bernabéu y estaba un poco sucio y dijo, no hay Puloy aquí. Y Puloy era un producto que había en Argentina en 1910. Y digo, pero si Puloy ya no hay ni en Argentina, Alfredo. ¿Cómo no va a haber Puloy? O sea, le parecía que si no había Puloy el mundo estaba en peligro, ¿no? Y un año lo nombraron ciudadano honorífico de Buenos Aires y yo lo acompañé. Y fue una experiencia extraordinaria porque fue la última vez que yo vi a Alfredo tan feliz durante tantos días seguidos, ¿no? Y se reencontró con jugadores que hacía 40 años que no veía. Y no solo recuperó anécdotas con esos jugadores, sino el vocabulario de la época con el que había jugado con esos jugadores, ¿no? Y le escuché decir palabras que jamás le había oído en España y que me parecían algo maravilloso, ¿no? Pero tenía que ver con una memoria realmente extraordinaria, llena de ramificaciones. Los periodistas le teníamos terror, hay que decir así. Nos intimidaba, nos ha intimidado toda la vida porque no era un hombre fácil, pero sí que si él tenía aprecio por un periodista, y yo conmigo se portó siempre de maravilla, fue magnífico conmigo, no sé por qué, le debí caer bien, nunca excesivo en el elogio, sin un elogio si quieres, pero me trataba bien y a veces pues se ponía a hablar de cualquier cosa, sobre todo en algún viaje en los años 90, así. Y en Santander, en la Universidad de Menéndez Pelayo, coincidimos una semana, y lo que más me impresionó era la curiosidad, tenía una curiosidad infantil por todo. Murió con una curiosidad infantil. Odiaba volar, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo odiaba volar en verano, porque le asustaban las tormentas de verano. Entonces, en aquellos tiempos no había internet, pero ella estaba preocupado de las isobaras, del no sé qué, y pensaba que si tomaba ese avión dentro de 3 días, sospechaba que iba a haber una tormenta y por lo tanto ese día viajaba en tren. Era un hombre que le funcionaba la cabeza a toda velocidad y si ibas en avión con él,
se sentaba en la ventanilla y te iba señalando ahí está no sé qué, esta es la costa de no sé qué, tal, no sé qué. Luego te iba contando anécdotas de los terribles viajes por Colombia y al final te estaba contando una novela y te lo pasabas de maravilla porque era muy divertido. Sí, cuando tenía confianza te lo pasabas de maravilla. Yo recuerdo que la última vez que viajé con él fue en taxi, volviendo de Marca. Vivíamos muy cerca, yo vivo cerca del Bernabéu y él también. Y le dije, ¿viene conmigo don Alfredo? Y me dijo que sí, y me dijo, pero vamos a parar en el Bernabéu. Bueno, ya me bajo en el Bernabéu, él también, no sé si tendría algo que hacer, y en el Bernabéu estaban haciendo zanjas alrededor pues en la calle Concha Espina. Sí. Yo me bajo, me despido y le veo con la cachava asomado a la zanja y hablando con los obreros. Y me vuelvo y le digo, ¿pero qué? ¿Le preocupa algo? Y me dice, no, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el método que están haciendo? ¿Y a qué hora vienen? Y de repente se puso a charlar con ellos sobre cuál era el método de trabajo de la gente que estaba elaborando en aquella zanja en la que nadie se paraba. Pero a él le produjo un interés infantil y era así, absolutamente para todo. Tenía cualquier cosa de la que hablara, de política, de lo que fuera, de un escritor que había conocido, de tal, cualquier cosa. Y siempre tenía un relato precioso para contar. Como tú decías, el fútbol pues era una batalla, ¿no? Nada más. Como entrenador, bueno, ganó la Liga con el River, con el Boca y con el Valencia, pero ya no dejó tanta huella, ¿no? Ya bueno, claro. La dimensión entre el futbolista y... Una cosa es dejar huella y otra es estar a la altura de Alfredo Di Stéfano. Claro. Bueno, sí dejó huella, para mí. Bueno, la Quinta del Buitre es un producto suyo. En una época muy complicada, ¿no? Porque él no gana ninguna liga con el Real Madrid. No. Y sin embargo... Ganó una Supercopa Supercopa parece, ¿no? Y hubo un año que ganó 5 subcampeonatos, una cosa increíble. Es el entrenador que se animó a colocar a 4 jugadores del Real Madrid con 17 y 18 años. Y yo creo solo Jorge después con Raúl. Sí, pero es que eran 4. El único que no alineó en el primer equipo fue a Mitchell, que era el mayor de todos. ¿Verdad? Y eso sí que me parece que es definitorio de Di Stéfano. Yo creo que tenía muy buen gusto para los futbolistas. Sí, lo tenía. Tenía muy buena vista para los futbolistas y los cazaba enseguida. Él nunca se pronunciaba y te decía no me gusta, no me tal, pero sí que hacía un gesto o hacía un pequeño comentario por ahí que te daba a entender que determinada estrella de determinado equipo o el que fuera no le hacía ninguna gracia. Ronaldo y Puskás han sido los dos grandes, digamos que si hay una trinidad de futbolistas en el Real Madrid, de grandes futbolistas, son Di Stéfano, Cristiano y Puskás. Nos olvidamos de Puskás y hay todavía algunos jugadores en el Real Madrid que sitúan a Puskás casi por encima de Di Stéfano. Puskás también tuvo 2 carreras, participó, fue el líder del Honvéd y de la selección húngara, 2 de los grandes equipos de la historia. Llegó con 30 años, pesaba 100 y pico kilos, bajó 20 y tantos kilos, siguió siendo gordo y le dio tiempo a ganar a ganar, me parece que 3 Copas de Europa, a ganar el Pichichi no sé si 4 o 5 veces y a refundarse como jugador, porque era un jugador total, no digo tipo Di Stéfano, pero jugaba de interior izquierda, goleador, y acabó siendo un especialista del gol, un especialista maravilloso, y en todas las grandes finales del Real Madrid Puskás marcaba 4 en Hampden Park, por ejemplo. A Cristiano en defensa le vemos menos. Bueno, lo vemos menos porque te barre todo el frente de ataque y es un tipo que tiene un dominio físico sobre los adversarios que sí que se emparenta a Alfredo, ¿no? Puskás es verdad que tuvo una influencia terrible, que hay jugadores como Amancio que hablan de él como si fuera Dios, pero era el único jugador al que Alfredo le permitía no correr, digamos, al que no mataba si no corría, ¿no? O sea que tiene que haber sido muy bueno para que vos podés, ¿no? Vos podés. Pues yo sí creo que Cristiano es una cosa muy seria. No, que haya. Pero digo una cosa muy seria. Estamos hablando de 60 años, han pasado Zidane, Ronaldo, Amancio, yo qué sé,
Gento. Beckham. Bueno, Beckham es un jarrón chino en el Bueno, pero quizá Real la gente Madrid. con otras personalidades, ¿no? Y quizá a lo mejor la personalidad que tienen estos jugadores sí sean muy fuertes en un rasgo determinado, pero Alfredo Di Stéfano quizá era más completo y además vivió una época en la que un club como el Real Madrid quizá estaba en un proceso de creación de valores. Ahora esos valores están muy consolidados y estos jugadores ya tienen un camino marcado. Es como si tuvieran que pintar sobre algo y cambia el color, pero realmente la figura ya está hecha, ¿no? Hay otro rasgo de Alfredo del que no hemos hablado, era muy desconfiado. Y cuando había un intruso, siempre decía cosas rarísimas, ¿no? ¿Y siempre quién es? No se sentaba nunca sin saber quién era. Sí, exacto. No, pero si por ahí estaba examinado sobre algo, por ejemplo, le preguntabas por un jugador y había un extraño delante, él te contestaba: navega a la deriva en el mar de la ignorancia. Decía, Alfredo, ¿usted qué se cree? ¿Que no lo ha entendido este que está con nosotros y tal? Que no se da cuenta y tal, pero tú me lo agarraste. Pero, está diciendo que es malísimo, pero se dieron cuenta todos. Pero yo nunca escatimó un elogio a los grandes jugadores de su época. No, nunca. O sea, con Pelé era menos agradable, no sé por qué, pero cuando contaba aquellos partidos con el Manchester, él hablaba tenía una memoria fotográfica, pues por ejemplo, de Duncan Edwards, de Bobby Charlton, de Violet, o cuando hablaba de Beckenbauer, o de la gente del Barcelona, de Kubala, o varios jugadores de Kubala siempre hablaba fantástico. Él en ese sentido no era un divo. Él tenía un gran respeto por los futbolistas y sabía apreciar quién era el buen futbolista y además en algunos casos yo tenía la sensación de que hasta en algún momento pensaba que esos podían ser superiores a él. Bueno, vamos a dar una oportunidad a nuestros compañeros. ¿Alguna pregunta? A ver, el micrófono. Gracias. Es que habéis luego continuado la conversación por otro lado, pero me he quedado con ganas de que terminaras de contar a qué altura ponemos a Cristiano Ronaldo. Yo creo que te has quedado un poco, lo hemos parado un poco por la risa, ¿no? De que Cristiano Ronaldo es una cosa muy seria. ¿A qué nivel lo podemos poner? Porque parece un poco como que nos estamos acostumbrando y otros grandes goleadores, en una serie de 20 goles, estábamos enloquecidos con ellos y estamos en unas cifras que son históricas. Para mí es el segundo mejor jugador de la historia del Real Madrid, no tengo ninguna duda. Son 5 años solos también lo que lleva en el Madrid y su producción es verdaderamente asombrosa. Además es que lo tiene todo, que es un jugador que marca goles y cuando le ves jugar dices, bueno, es que marca goles no es porque sea un especialista en una cosa, puede rematar con la derecha, con la izquierda, cabecear, es un atleta que puede correr por los dos extremos como nadie, es fortísimo, es valiente, que no hay, y es que me parece un jugador histórico, de magnitud histórica. Yo no sé si la gente se está dando cuenta, creo que sí. Para mí, llevo 25 años escribiendo del Real Madrid, de prácticamente todos los partidos, y he visto a buenísimos jugadores, pero como Cristiano, ninguno. Sí, yo creo también que habría que ponerlo en un segundo lugar, pero ocurre una cosa muy curiosa que nos da la dimensión de lo que es Alfredo Di Stéfano. Es que cuando nos preguntan cuál es el mejor jugador de la historia del Real Madrid, decimos Alfredo y no nos sentimos culpables, ¿no? En cambio, cuando decimos quién es el segundo mejor, decimos Cristiano, pero nos da vergüenza que nos escuche un familiar de Puskás o de Gento, ¿no? Gento ganó 12 ligas y 6 Copas de Europa. O sea, es algo tan impresionante que solo un club puede competir con Gento, ¿no? No hay ningún jugador que esté a esa altura en título. Pero sí, hablamos de la influencia que tiene en el juego. Yo lo de Cristiano lo he visto muy pocas veces en mi vida, muy pocas veces. Hay algo además aguerrido en Cristiano que te recuerda a Di Stéfano también. Sí. Esa mala uva, ¿no? Esa sensación esa desazón que le preside, que cuando pierde un gol, cuando un compañero no sé qué, da la sensación de que no es el más agradable cuando los mete. Y cuando no es que no es el más agradable de los compañeros en el campo, ¿no? Parece, pero
sí la vi. Mediáticamente es un jugador tremendo también, no sé si habéis visto las últimas cifras, que es el jugador que... Por Manchester pidiendo que vuelva Cristiano Ronaldo al Manchester. No, en serio, ¿eh? Es así, está... ¿Eran emigrantes italianos de varias generaciones? No, De 2 generaciones. Y su madre, de ascendencia francesa, nació en Barracas, un barrio popular. de Boca. Sí, exacto, pero en una familia que tenía una buena condición económica. Él tiene recuerdos de la infancia, tenía recuerdos de la infancia, primero muy vivo, insisto, que la cabeza era un portento, ¿no? Y después muy tiernos. Decía que tenía un caballo, que cuando su madre preparaba una tarta, el caballo inmediatamente asomaba la cabeza por la ventana, qué sé yo, historias de esas que te daban la sensación de que se remitían a una infancia feliz, ¿no? Y luego él decía que su padre tenía plantaciones de patatas y que él de pequeño estaba obligado a recoger patatas y que iba agachado con una bolsa detrás tirando patatas. Y decía que ese era uno de los secretos por los cuales tenía 2 piernas tan potentes, ¿no?, que le permitieron luego sacar tanta ventaja profesional. Y posiblemente las patatas sean el responsable también de que ya haya terminado sus días con una columna destruida que lo hizo sufrir muchísimo, más que el corazón incluso, ¿no? Pero nunca fue un jugador que diera mucha importancia al dinero, ¿no? No tenía nada que ver con... No, además se enfadaba mucho cuando Claro. uno le decía, si tú jugaras en este momento, serías hipermillonario y tal. Una pasión por el balón, por la vieja, como decía él. ¿no? Pero yo creo que sí tenía un profundo sentido de la profesión. Sí, Es decir, eso me refiero. o sea, el dinero importaba, había que ganárselo y había que ganárselo con esfuerzo. Pero él y por eso participó en la huelga y por eso cuando volvió a Argentina estuvo a punto de dejar el fútbol y a cultivar el campo de patatas. Habló con su familia, que no le importaba dejar el fútbol con 26 años porque él tenía una profunda dignidad futbolística en ese aspecto. Sí. En los años 50, en Argentina, has hablado de lo que es la posición fotográfica y cinematográfica en los espacios, en el campo. No se empezaba a vislumbrar que había un fútbol distinto de lo que se practicaba entonces en Europa, de que cada jugador tenía su puesto prefijado. No entiendo. Sí, que si en Argentina ya se empezaba a vislumbrar que el fútbol... Era cinematográfico. Sí. No, solo la máquina que fue el gran equipo de River, una generación que marcó la historia del fútbol argentino, pero lo cierto es que todo el mundo recita aquel equipo con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, Lustó, pero ese equipo jugó solo 17 partidos juntos, jugó muy pocos partidos. Y luego lo fueron mechando con otros jugadores y en alguno de esos partidos participó también Alfredo. Y yo creo que como uno imita lo que admira, él cuando fue a Colombia y cuando vino luego a Madrid, se sintió ya con derecho a invadir a otras zonas como hacían aquellos maestros con los que había jugado, ¿no? Es verdad que en Barcelona, cuando estuvo aquellos 3 meses, el coche del que era entonces, no me acuerdo ahora, se le vino encima y le lesionó. Hay una historia ahí curiosa. Yo lo que creo es que, primero, nadie esperaba que ese jugador fuera a cambiar el mundo del fútbol, porque él era un jugador conocido, relativamente conocido, pero estaba en una liga fuera de la FIFA, Colombia, y por eso yo creo que todo ese debate que se ha producido de dónde debió jugar, si en el Madrid o el Barcelona, es un debate un poco tramposo y a posteriori, porque no creo que ni el propio Madrid ni el Barcelona tuvieran la sensación de que ese jugador iba a tener esa trascendencia histórica, pero era un jugador de 27 años y en ese sentido había jugadores, yo creo que en Europa y desde luego en Argentina, tanto más famosos que Di Stéfano. Lo que nadie esperaba es que en esos 8 o 9 años siguientes
este jugador transformara el fútbol y le diera al Madrid los títulos que le dio y la posición preeminente. Al Barça le dio otra cosa, le dio una especie como de saudade, ¿no? Esa idea de no pudimos tener a Di Stéfano, no pudimos... terminó por generar esa imagen un poco depresiva en el Barça que se instaló durante casi 30 años. O sea, el tema de Di Stéfano ha sido recurrente, es un club que también vendió luego a Luis Suárez cuando estaba en su mejor momento, y creo que yo creo que el barcelonismo cayó en una especie de tristeza inútil que le hizo al Barça pues un equipo muy vulnerable. Durante de 30 años, del 60 al 90, solo ganó 2 ligas. Por eso sí creo que Cruyff es el que olvidaros de Di Stéfano y de todas esas historias, y vamos a instalar aquí un modelo de juego que nos haga reconocibles, y de ahí ya sabemos lo que ha sido el Barcelona. Pero sí creo que la influencia de Di Stéfano, la no llegada de Di Stéfano al Barcelona y los éxitos que tuvo en el Madrid, activaron un mecanismo un poco tristón en el Barcelona. Tenemos que terminar ya. Una pregunta corta que falta y una respuesta corta. Buenas tardes. Estoy aquí atrás. Sí. Levanto. Estoy aquí. Bueno, yo quiero agradecer la conversación que habéis tenido. El tema principal era la generación de valores, de si realmente Di Stéfano encarnaba los valores del fútbol y si el Real Madrid también los asumía como tal. Y entre la conversación han salido un par de detalles que a mí me chocan un poquito. Si los que somos un poquito relacionados con la educación tenemos que enseñar el deporte diciendo que hay que hacer trampas, que las hacía Di Stéfano. No. Hay que ser maleducado algunas veces, porque lo era de vez en cuando, o había que ser un poquito más agresivo de lo normal. No sé si eso, yo por poner una nota negativa a todo esto, no sé si al final estamos hablando de unos valores que son positivos, que creemos que son positivos y hablamos como tales, y que luego a la hora de transmitirlos, pues a lo mejor no podemos decir que hay que hacer eso. No sé, es una... Después de la conversación me quedo así un poquito con dudas. No, yo debo decir que negativo discordante. Nos hemos explicado muy mal si hemos dejado la sensación de que Di Stéfano era tramposo. Di Stéfano era un jugador muy leal, lo que pasa es que tenía una personalidad volcánica que hacía pesar sobre el partido, sobre el árbitro, sobre sus adversarios, sobre sus compañeros, pero eso no lo convertía en ningún caso en un jugador desleal, sino en un jugador de una personalidad superior. Era agresivo, pues mentalmente agresivo, pero no era físicamente agresivo. No habrá ningún caso de un jugador al que Di Stéfano haya lesionado. Y en cuanto a los valores, yo creo que quedó muy bien explicado. Cuando uno habla de los valores que caracterizan al Real Madrid, en mitad de la frase uno nunca sabe si está hablando del Real Madrid o de Alfredo Di Stéfano. Hasta ese punto la personalidad de Alfredo impactó en el club. Y el sentido colectivo, la humildad, el entender que él era un jugador sobre todo de equipo, el que desprecia absolutamente que lo traten como alguien especial, todo eso yo creo que conviene considerarlos como grandes valores, no solo como valores, ¿no? Especialmente la humildad. Estamos fuera de hora ya. Muchísimas gracias a todos. Gracias.